Es momento de recibir a un gran amigo, un gran profesional. Él es Santiago Leiras, politólogo. Bienvenido, Santiago, querido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Bien, Gracias por llamar, ¿eh? muy bien. No, por favor, al contrario, al contrario. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Santiago, en primer lugar, quiero que me digas cuál fue tu impresión, en rigor tu análisis en relación a las palabras, desde mi punto de vista, muy acertadas por parte del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, García Cuerva. Mira, yo me permitiría hacer una... A ver, Silvio, perdón, ahí estoy como escuchando un ruido y me escucho a mí mismo. ¿Se podrá corregir eso? Ah, y obviamente que se tiene que poder corregir. A ver, A ver te- ahora. a ver, vos decinos sí, 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 a ver si tenemos la posibilidad de que no escuches esa reverberancia, ese A eco que ver, está molesto. A ver, sí, a ver, sí, sí, sí. ¿lo seguís escuchando? Todavía sí, Bueno, todavía vamos a escucho, hacer lo sí. A ver. siguiente, no te vamos a llamar por el de línea, te llamamos por el Bueno, teléfono de perfecto. línea, ¿dale? Dale, dale, Así ahí te está. sentís más cómodo Listo. y podés hablar Dale, tranquilo. Dale, buenísimo, perfecto. Santiago. Nos comunicamos ya mismo con vos entonces. Dale. Ahí volvemos. Bien, estamos dialogando con Santiago Leiras. Bueno, tenemos un tema vinculado a la parte técnica que ahora mismo solucionamos. Entiendo que lo vamos a solucionar con llamado telefónico, porque nosotros habitualmente, en líneas generales te diría, llamamos por celular, ¿no es cierto? Y tenemos un teléfono de línea también, el cual, bueno, no estamos acostumbrados en rigor a utilizarlo. Y me parecería bueno que nos acostumbremos, porque entiendo que no tendría que haber inconveniente alguno. Es muy molesto, seguramente te pasó en alguna oportunidad y tuviste que cortar la comunicación para volver a llamar o que te llamen. Cuando vos estás hablando y te escuchás, viste, no podés hilar las ideas porque te perdés totalmente, totalmente. A ver si ya lo tenemos en línea a Santiago, a ver si tenemos suerte y puede llevar adelante una locución que le permita hilar bien las ideas, porque si no es imposible. A ver, Santiago, uno, dos, tres, probando. Bueno, vamos a ver. Hola, hola, hola. Sí, ¿ahí estás bien? Creo que, a ver, no, ahora creo que estamos bien, ahora estamos bien. Ah, bárbaro, perfecto, Bueno, perfecto. Bien, bueno, te solicitaba tu análisis en relación a las declaraciones, a la homilía, en rigor de García Cuerva. mira, yo creo que la locución de García Cuerva ayer fue claramente un contraste con el Milei. No hace falta ser un analista excesivamente lúcido para darse cuenta de esto, pero yo quisiera destacar dos aspectos donde aparece claramente el contraste. Uno creo que tiene que ver el tema de la forma, y Mm, otro tiene que ver con el tema del contenido. En la forma, ¿por qué digo? Porque la forma, en realidad, la locución fue una locución dura, pero fue una locución educada. Sí, ahí en este caso lo que mostraba un poco García Cuerva del púlpito era esto de, bueno, uno puede decir las cosas más duras de la manera más amable, ¿no? No hace falta toda la parafernalia, no hace falta el agravio, el insulto, la descalificación y demás, ¿no? Ese es el primer aspecto que a mí me pareció importante señalar, digamos, ¿no? ujú. El tema desde lo formal, discurso amable de las formas, duro en cuanto al Al contenido. Y contenido. ahí, Ujú. ¿no? Y ahí está la cuestión del contenido, digamos, ¿no? Bueno, el contenido me parece que fue muy rico en muchos aspectos. Uno fue, bueno, precisamente marcando la cuestión de los enfrentamientos, de la grieta. Me parece que ahí hubo un punto importante, señalando la cuestión de la importancia de, bueno, cerrar sobre todo cuestiones de heridas y de salir de esa especie de crónica grieta que impide salir a la Argentina. Y lo otro que fue interesante, y además fue interesante verlo con la ponchada del camarógrafo en el mismo instante, que fue el momento aquel en el cual García Cuerva habla del terrorismo de las redes, Sí, y el camarógrafo ahí tiende a tomarla a a Santiago Santiago Caputo Caputo. inmediatamente, No, no, ¿no? increíble. Bueno, una situación similar le costó el puesto al camarógrafo
cuando fueron las sesiones del 1 de marzo, digamos, ¿no? No sé dónde está ahora ese camarógrafo, ¿no? Pero bueno, no sé si recuerdan el hecho aquel de donde justo Milei hablaba del tema de la corrupción y ahí la Cámara casualmente tiende a tomar a Dorni en simultáneo, digamos, Exactamente, ¿no? exactamente, sí, Bueno, sí. acá pasó algo parecido y en el momento que García Cuerva señalaba o hablaba o definía esta idea de terrorismo de redes, inmediatamente aparece la Cámara tomándolo a Santiago Caputo, ¿no? Y por supuesto, bueno, todo lo que es, digamos, y que forma parte de lo que podríamos decir el arsenal de definiciones de la propia Iglesia respecto a la cuestión de los desamparados y De los más todo lo que sería vulnerables. de los vulnerables, y que eso ya forma parte de la cuestión más convencional en el sentido, ¿no? Sí, por Así supuesto. que en ese sentido yo te diría que lo que más destacaría es este contraste, pero además, como insisto en este punto, ¿no? Un contraste que creo que estratégica y explícitamente fue planteado desde el punto de vista de la forma, como así también desde el punto de vista del contenido, ¿no? Sí. Transmitiendo un contenido duro con modos amables. Creo que esto, yo te diría que es mi síntesis de lo que yo vi ayer en esa homilía. Sí, de La reacción acuerdo. del gobierno después fue bastante prudente en ese sentido, por lo menos la reacción de Milei. Recién hoy hizo algún comentario en el sentido de afirmar que le parecía exagerada la cuestión del terrorismo de redes. Claro, el tema es que cuando García Cuerva hace foco en esa palabra terrorismo, no es literal. No, claro que no, Claro. no. Es decir, es lo que se refiere es un poco a ver, si hablamos de una especie de confrontación permanente, bueno, las redes sociales se transforman en una trinchera muy particular y en un microclima que además está fortalecido por una cuestión que es el tema del anonimato. En la Claro, mayor parte también, de quienes sí. participan de esa conversación, ¿no es cierto? Ujú. Yo creo que esa idea de terrorismo está un poco planteada en esos términos de, bueno, la idea de la descalificación permanente que aparece en redes y de la agresión sistemática que uno puede encontrar a partir de un sinfín de jugadores, en muchos casos anónimos, que ante alguna reacción que puede ir en disonancia con el discurso oficial, inmediatamente operan en términos de tratar de descalificar, desacreditar a la persona que emite algún mensaje disidente, digamos, ¿no? Seguro. Ahora, en un momento, y traigo a colación lo que mencionabas hace instantes nada más, cuando hablaste de grieta, García Cuerva dice en un pasaje de su homilía que tenemos una dirigencia incapaz de construir puentes. ¿Sí? Vos que tenés tantos años en esto, ¿sí? ¿Por qué crees que acontece, que se da este hecho en la República Argentina? Siempre tenemos el concepto amigo-enemigo. Si siempre hay que Sí. tener un enemigo enfrente, uno, dos, tres, los que fueren, pero no se tienden puentes. ¿Con qué crees que tiene que ver? ¿Con una cuestión de egoísmo, de pensar en las próximas elecciones, y lo parafraseo a Churchill, y no en las próximas generaciones? ¿En qué se basa esta realidad que nos aturde hace tanto tiempo? Mira, yo te diría, yo creo que hay un momento, yo creo que esto no ha sido así a lo largo de los 40 años de democracia. Yo te diría que hay un momento bisagra donde de alguna manera se instala una lógica de intolerancia política, que es el momento de la 125, del 2008, ¿no? Comparto. Yo te diría, Está bien, yo creo sí. que ese fue un momento bisagra, porque a partir de ahí empezó a enrarecerse el clima político, y el enrarecimiento del clima político se terminó traduciendo en un enrarecimiento del propio uso del lenguaje. ¿Qué aparecía? Es decir, yo escuchaba a alguien que decía, no, usted nunca escucharon a Cristina Fernández de Kirchner insultar a nadie. Eso es cierto, pero también había un clima de mucha intolerancia en el cual, bueno, cualquier persona que Ella no insultaba su directamente, así insultar. Claro, pero además aparecía el término destituyente cuando alguien políticamente Exacto. planteaba sus críticas al gobierno. Yo creo que me parece que a partir del 2008 se empezó a instalar un clima en el cual, yo diría, la violencia simbólica no empezó con Milei. En todo caso, Milei es una exacerbación mayor aún, pero me parece que hay una especie de pérdida o de enrarecimiento del clima que empieza a partir
la 125, ¿no? Y de todo lo que significó el conflicto agropecuario. Bueno, recordemos también, perdóname, ahora Sí. abro y cierro paréntesis rapidito, porque lo que más nos interesa, y obviamente a nuestro público también, es tu mirada. Recordemos la grieta Alfonsín-CGT. Sí. 13 paros. Sí, es cierto eso. Eso es cierto también. Pero vos fijate un detalle, aún en ese contexto, hubo situaciones críticas en la cual los principales actores políticos de la fila cerraron, los principales actores políticos de la Argentina cerraron filas. ¿A qué me refiero? Bueno, Semana Santa, ¿no? Sí. O, si querés, vamos unos años más adelante, los principales actores en la Argentina, dos actores históricamente enfrentados, Alfonsín y Menem, establecen acuerdos para modificar la Constitución del 94. Después les digo, cada uno puede tener su visión respecto al contenido de esa reforma, pero te quiero decir que hay un clima, o hay una... Me parece que hasta el 2008 hay un clima de una competitividad, yo te diría que con los tapones de punta en algún punto, pero es una especie de competitividad que aún siendo con los tapones de punta, permitime la metáfora futbolística, sí, por supuesto, no pasaba ciertas líneas rojas, ¿no? No pasaba ciertas líneas rojas, o por lo menos se procuraba no pasar ciertas líneas rojas. ¿Cuál era una línea roja? Bueno, si hay una situación crítica de algún tipo, eso, los actores se encolumnan, se abroquelan y actúan en función de salir de alguna crisis profunda, ¿no? Sí. Yo pienso en esos 3, 4 momentos, pienso en Semana Santa, pienso incluso en el mismo momento de la salida del gobierno Alfonsín, ¿no? En medio de todo el rocambolesco fenómeno hiperinflacionario, bueno, de alguna manera Alfonsín y Menem llegaron a establecer algún tipo de acuerdo para hacer una salida que implicara que el gobierno de Alfonsín salía de manera anticipada, Menem no teniendo una Cámara disponible con mayoría todavía hasta diciembre, contó con un acuerdo político de radicalismo para facilitarle la posibilidad de sancionar ciertas leyes, sí, ¿no? Lo mismo te diría en el 94, y bueno, si me voy un poquito más acá en el tiempo, bueno, de alguna manera, la crisis del 2001 tiene un ámbito de discusión que fue aquel del diálogo argentino, ¿no? Es decir, por un lado el diálogo argentino, que lo auspicia la propia Iglesia, volviendo al tema de la Iglesia Católica, y al mismo tiempo de algún tipo de acuerdo Alfonsín Duhalde para establecer alguna forma de coalición muy ad hoc y muy particular, sí, más allá de las polémicas que hay respecto... Donde el más perjudicado fue de la Rúa y la República Argentina. Fue la Rúa y bueno, claro. Y ahí bueno, uno puede tener su polémica respecto a esto, ¿no? Pero te quiero decir que vos tenés ahí un tramo de, digamos, 25 años, donde de alguna manera los actores muestran cierta inclinación al compromiso, ¿no? ¿Dónde se empieza a enrarecer? Yo te digo un poquito antes que el 2008. ¿Cuándo se empieza a enrarecer esto? Bueno, empieza a enrarecerse cuando hay, a partir de ciertos datos. Uno, en 2004 Néstor Kirchner hace aquel famoso discurso en la ESMA, ¿no? Donde habla en nombre del Estado argentino pidiendo perdón por todas las omisiones y respecto al tema de la revisión del pasado, y omite lo hecho durante los años 80 en tiempo de Alfonsín, ¿no? Entonces ahí tenés, yo te diría, basta, ahí tenés el primer momento, si querés, donde se empieza a enrarecer la cosa, que es, bueno, cuando una causa que se había transformado en una causa de todos, hay una facción que intenta apropiarse de esa causa como si fuera propia y exclusiva, ¿no? Sí. Que de hecho lo lograron, ¿no? Y de hecho lograron hacerlo y le han hecho muchísimo daño, digamos, ¿no? Y le han hecho daño a las organizaciones que lo encarnaban también, ¿no? Sí. Entonces yo te diría que ya durante el kirchnerismo y en ese tiempo ya, desde el hecho de la ESMA hasta el momento del 2008, yo creo que ya el 2008 sí es un hecho que marca un quiebre significativo y se torna ahí ya mucho más difícil la cuestión de la convivencia. Bueno, recordemos una Cristina Fernández de Kirchner que decide no ir a la asunción presidencial de Mauricio Macri, ¿no? Un Mauricio Macri que también hace tiene su propio beneficio con la grieta en algún punto, ¿sí? Un Alberto Fernández que inicialmente intenta salir un poco de esa lógica, pero era un gobierno condicionado por Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Y ahí llegamos a un Javier Milei que, bueno, tiene además un estilo
muy particular, que tiene una serie de ribetes que exceden cualquier explicación desde la política, que va más por una biografía personal de mucha violencia también, Ujú. y donde al mismo tiempo también hay alguna utilización estratégica, yo creo, de esa violencia verbal, ¿no es cierto? Sí. Si yo te tuviera que sintetizar todo esto, te diría, mire, la Argentina afortunadamente no ha vuelto al pasado en un punto, que es, bueno, la violencia física no es un recurso para dirimir los conflictos en la Argentina, por lo menos por ahora, pero sí hay un incremento en cuanto a lo que es la cuestión de la violencia simbólica, ¿no? Es decir, el tema del lenguaje es un lenguaje que se ha vuelto mucho más violento, y que lo traduzco desde la idea del destituyente de Cristina Fernández de Kirchner hasta las consideraciones que pueda hacer Milei, con todas sus consideraciones respecto a la oposición, los medios críticos, los periodistas, los economistas y demás, digamos, ¿no? Sí, sí, por es como supuesto. que hay un creyendo, ¿no? No, por Yo diría, supuesto. bueno, con Milei no empezó la violencia simbólica, pero sí obviamente se ha potenciado. Ujú. Y todo esto, como bien decías, tiene que ver con su discurso y sus formas. Claro, tiene que ver con su discurso, su forma, y como decía recién, yo creo que tiene que ver también con su propia Sí, biografía personal, sí, ¿no es cierto? sí, sí, Me con su parece que historia de vida, sí. hay una historia de vida muy marcada por la violencia, por Mm. la violencia en todo sentido, digo, ¿Sí? simbólica, física y demás, Sí, sí, sí. y me parece que en ese sentido, bueno, eso lo expresa y lo vuelca, lo volcaba ya como un actor mediático cuando intervenía en los medios de comunicación como un panelista más, y lo vuelca ahora en la gestión presidencial, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Siempre hay una especie de cosa donde uno dice, es o se hace también, ¿no? Siempre está la cosa, ¿no? Que siempre queda la duda de si es loco, se hace loco también, Bueno, pero ¿no? que no lo sea ni que se haga, porque hace daño. Sí, sí, sin duda porque, digamos, en términos de lo que es la convivencia política, obviamente que eso envenena la convivencia y hace difícil cualquier tipo de entendimiento, digamos, ¿no? No, y Y además, lo decía García Cuerva también, estábamos viviendo en un momento de una crispación muy importante, muy sí, importante. sin duda, sin duda, ¿Mm? sin duda. Decí Sí. que enfrente del oficialismo no hay absolutamente nada. El peronismo totalmente desmembrado, gracias a Dios, porque si no en otro momento se hubiesen hecho un picnic. Sí, bueno, yo diría que esa es una ventaja comparativa que tiene claramente hoy Milei. Claramente tiene ventaja comparativa que, bueno, hoy enfrente de la Libertad Avanza, bueno, lo que tenés son un montón de pequeños archipiélagos y de pequeñas islas o islotes que en algún momento pretenden representar a ese conjunto, será en 2027 o en 2031, Mm. pero que por ahora no hay actor o liderazgo que tenga capacidad de juntar a esas pequeñas, a esos pequeños monotributistas, si querés, No, por por decirlo supuesto, de alguna claro, manera, claro, digamos, ¿no? sí, sí, claramente, claramente. Ahora, también lo que se observa del gobierno, yo hacía un paralelo con Milei y Cristina Fernández de Kirchner en relación, en un comentario editorial, a que ambos, ¿sí? Tanto Cristina Fernández de Kirchner como Milei, buscan enemigos, enemigos. El tema aconteció durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, eso está claro. Pero lo que está ocurriendo hoy por hoy, esta implosión que en un primer momento se da en el Triángulo de Hierro, que no existe más, más allá de que de que el presidente Milei le haya dicho a Santiago Caputo, vos sos mi hermano, que yo, ahí Karina toma nota de que tiene otro hermano, ¿no es cierto? Tema que lo trata mal, ¿sí? Y después tenés a una Karina Milei donde, por ejemplo, hasta donde sé y lo que leí, le impidió a Patricia Bullrich el ingreso al cabildo. Sí, es correcto eso, sí, sí, sí. Bueno, ahí tenés un ejemplo bastante interesante, ¿no? Recién que decíamos, la ventaja que tiene Milei es que enfrente no tiene nada, ¿sí? Uh-huh. ¿Correcto? Sí. Hablábamos de eso, sí, bueno, enfrente no hay un montón de pequeños monotributistas y ninguno
ninguno tiene suficiente fuerza como para articular al resto, ¿no? Bueno, yo tengo la sensación que, bueno, resultado de que el gobierno no tiene enemigo enfrente, empieza a dirimir las cuestiones internas con los enemigos del propio gobierno, ¿no? O entre los propios enemigos del gobierno. Mirá que es un muy buen momento para aprovechar y estar más unidos que nunca desde adentro, ¿no es cierto? Claro, sí, pero uno puede decir, bueno, aparece esta cuestión de, si querés, cierto exceso de confianza, decir, bueno, como enfrente no hay nadie, este es un momento para dirimir las cuentas pendientes que pueda haber interior del gobierno, léase Caputo versus Karina Milei, léase Burrich versus Milei y Karina, o Burrich versus Milei y Javier, o lo que sea, ¿no? En general suele pasar esta cuestión de, bueno, cuando un gobierno se torna hegemónico, o cree que se empieza a tornar hegemónico, la pelea pasa a ser una pelea dentro del propio partido que controla el gobierno, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, había un politólogo, Juan Carlos Torres, que decía, el peronismo es un sistema político en sí mismo, decía. ¿A qué se refería? Bueno, decía, el peronismo, en un contexto de ausencia de opciones, se termina transformando en el gobierno y en la oposición, y se termina generando su propia oposición, digamos, ¿no? Y establece dentro del propio peronismo una especie de juego oficialismo-oposición, ¿no? Bueno, si querés en algún punto esto... Sí, pero después se encolumnan todos detrás del mismo, detrás del líder en el peronismo. Acá no sé qué va a ocurrir. Sí. Bueno, acá tenés un problema claro, acá tenés el problema adicional que es, bueno, hay una dinámica interna frente a la cual Javier Milei no interviene, o no controla. La pregunta que uno tiene que hacerse acá es, ¿no puede controlarla o no quiere controlarla? Yo hay veces que me pregunto estas cosas, digo, ¿no? ¿Puede controlar la Karina? ¿Puede controlar al jefe? Ahí yo creo que es mucho más difícil porque, bueno, volvemos a la cuestión de la biografía. Ahí volvemos a la cuestión de, hay cuestiones de orden personal y que marcan una relación que es muy, ¿cómo diría? Muy, ¿cómo sería la palabra? Muy simbiótica. Sí, exactamente. Muy simbiótica, sí, ¿no? sí. El punto es que parece que Milei también tiene una relación igualmente simbiótica con Santiago Caputo, ¿sí? Con lo cual uno diría, bueno, en ese contexto donde tiene una relación tan simbiótica con dos personas que además están enfrentadas entre sí, bueno, es como decir, bueno, Milei, digamos, busca no dirimir, bueno, dirime no dirimiendo de alguna manera, ¿no? Y decide no decidiendo. Y él, bueno, va y hace un poco esto que hacía ayer, ¿no? Lo saluda a Santiago Caputo, la hace dar un paso adelante a Patricia Burrich, ¿no? La abraza, lo saluda, exactamente. La abraza, lo saluda a Jorge Macri, en fin, ¿no? Yo por eso ahí me preguntaba, digo, ¿no puede o no quiere? Porque, bueno, en definitiva, me parece que se pone en ese lugar de, bueno, yo soy un economista, yo estoy para las cuestiones de la batalla cultural y para discutir cuestiones de proféticas y demás, y no estoy para estas cuestiones, para lo cual está el jefe, digamos, ¿no? Pero claro, el problema es que el jefe en esa contienda es juez y parte también. Ese es el punto. Claro. Ahí tenemos un problema adicional, digamos, ¿no? Exactamente. El jefe es juez y parte de esa contienda, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, vuelve a aquel dicho, ¿no? Es la economía estúpido. Bueno, yo creo que es la economía la que puede llegar a ordenar todo esto, ¿no? Si la economía se encarrila, yo creo que va a haber un encolumnamiento detrás de la economía por parte de todos estos actores que hoy están dirimiendo estas cuestiones. Yo comparto, ¿no? 100%. Bueno, en la Argentina siempre se votó pensando en el bolsillo. Así es, bueno, ya lo decía un viejo general, digamos, ¿no? Que era la víscera más sensible, ¿no? El bolsillo, ya lo decía aquel general, ¿no es cierto? Sí. Y lo otro es, bueno, esto que te decía, ¿no? También, en un contexto donde el oficialismo se autopercibe hegemónico, empiezan a aparecer estas discusiones también, ¿no? Y estas cuestiones, a ver cómo se viven cuestiones de espacio, poder, digamos, recursos, ¿no? Recursos, digo, en términos económicos, porque detrás de muchas de estas agencias también se manejan recursos económicos muy cuantiosos, espacios de poder, bueno, todo eso es posible dirimirlo en un contexto donde no hay oposición enfrente, ¿no? ¿Qué problema sería si estuviéramos frente a alguna crisis, pongamos como la que tuvo Alberto en 2022 y 2023, y que además tuvieras la interna que tenía al frente de todos en 2022 y 2023, que en ese momento se explotó y era una interna a cielo abierto, digamos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas.
Santiago, qué lindo escucharte y que nos hayas acompañado. Siempre es un gusto enorme, recibirte. Bueno, el placer es mío, ¿eh? Les mando un fuerte Un abrazo. fuerte abrazo, igualmente, Santiago, hasta siempre. Chao, hasta luego. Nos vemos, chau, Hasta chau. luego. Santiago Leiras, politólogo de fuste, pasaba por la cocina de las noticias.